Estoy afinando, que hace tiempo que la guitarra no se toca y tengo las cuerdas cambiadas también. Hola José, Buenas. muchas gracias por aceptar esta invitación Con mate. con mate. Está muy bien. Contame un ¿De poquito, qué quieres hablar? contame una historia de inmigrante. Sos inmigrante, ¿no? Sí, sí. Empezó la historia del emigrante o del exiliado hace muchos años, en el año 72. Hace un montón de Hace un años. montón de... Bueno, tampoco soy tan viejo. En el año 72, cuando yo tenía 12 años. Pero está bueno contar esta historia también asociada a algo como es la guitarra, justamente eso que acabamos de hacer ahí de tocar y cantar un fragmento de una canción, que es una canción justamente que tiene mucho que ver con el destierro, ¿no? Con el exilio, con toda esa parte de la gente que emigra y que fue hecha en aquellos años justamente, no recuerdo, pero puede ser una canción de Daniel Biglietti del año 70 o 71, ¿no? Que se llama Milonga de Andar Lejos. Es decir, la Ujú. milonga, el género musical del Río de la Plata, de Argentina y Uruguay, y bueno, eso, Milonga de andar lejos, ¿no? Ujú. Del que se va y anda lejos de su tierra. Es muy linda la letra, es muy esclarecedora. A lo mejor más adelante la podemos cantar toda. Y en el 72 yo me voy con mis padres de Uruguay. Salimos, mi padre era un militante político, un revolucionario, que pretendía construir una sociedad mejor que la que vivíamos, o en la que vivíamos. Y bueno, fue perseguido, hubo mucha represión en el Uruguay en el año 72, presos políticos, torturados, asesinados, desaparecidos y exiliados también. Y mi padre tuvo la suerte de poder salir al exilio y nos fuimos a Chile. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Qué edad tenías? Éramos tres nada más, mi madre, mi padre y yo. Mi padre en aquel momento tenía creo que 49, 50 años, en el año 72. Mi madre unos años menos, tendría 45. Y yo tenía 12. Y yo salí con mi guitarra. Bueno, este no era el estuche, este estuche después lo, lo conseguí muchísimos años después en otros países de nuestro largo exilio. Y, y salí con mi guitarra. Sí, sí, primero salió mi padre y después salimos mi madre y yo y nos juntamos en Chile. Y, y la guitarra ya empezó a acompañarme, bueno, desde el Uruguay cuando era más chico, que había empezado a estudiar con Daniel Biglietti, como dije, profesor y amigo, y, y me acompañó siempre en todo ese recorrido que hicimos, que empezó por Chile, ¿no? Claro. Eh, Cuando contacté con vos, eh, ¿querés comentar lo que te propuse? Bueno, no recuerdo exactamente, vos me hablaste, hace mucho calor, Mm, hace mucho calor, Empezó el estamos, calor. estamos en verano, en el hemisferio norte estamos en verano. No tenemos por qué decir dónde estamos o si decimos dónde estamos. Sí. Sí, lo podemos decir, pero Bueno, vamos a ordenarnos un ya, poquito. ya está bien. Cuando contacté con vos,
Sí. Yo primero te hice la pregunta si querías participar en esta serie de entrevistas, que ya aclaraste de qué se trataba. Se trataba de historias de personas que habían emigrado de su país y te sugerí si querías aportar algo que te acompañara. De acuerdo. Por eso, claro, sí, sí. Eso, lo que dije antes, ¿no? Es decir, el elemento que siempre me acompañó, que a lo mejor fue una forma de estar conectado siempre a la tierra donde nací, a lo mejor ese elemento pudo ser y fue la guitarra, ¿no? Que como digo, el primer salto fue a Chile, fue cruzar la cordillera. Montevideo, en avión, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile. Y en ese cruce ya iba mi guitarra. Ujú. Sí, iba mi guitarra conmigo. Sí. Ese fue el exilio. ¿Y podrías resumirlo, contar una breve historia desde tu partida de los 12 años hasta el día de hoy? ¿Que cuántos tenés? 65. 65. ¿Fue un viaje de ida? ¿Regresaste? ¿Dónde viviste? Sí, brevemente, ¿no? Sí. Bueno, en Chile mi padre trabajó en el desierto de Atacama, en una mina de cobre. Mi padre era médico Uh-huh. y trabajó en un servicio médico de una mina de cobre en el sur, en el norte de Chile, perdón, en el desierto de Atacama, 1100 kilómetros al norte de Santiago. Allí había otros uruguayos también, hubo una colonia uruguaya importante de más de 60 uruguayos entre médicos, familiares, hijos, etcétera. Uh-huh. Eso fue en épocas del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, que nos recibió con las manos abiertas, como recibió a miles de exiliados que, que huyeron de Brasil, Uruguay, Bolivia, y, y lamentablemente eso duró poco, porque en el año 73, el 11 de septiembre del 73, el tristemente recordado golpe de Estado de Uh-huh. Augusto Pinochet contra el gobierno democrático de la Unidad Popular, muere Allende en La Moneda, ya sabemos la historia, y hubo que prácticamente salir huyendo otra vez. Cruzamos a la Argentina, ¿Y tu cruzamos. madre? ¿Tu madre Mi madre a qué se acompañando, dedicaba? no, mi madre era ama de casa y Uh-huh. bueno, acompañó a mi padre en su militancia política en el Uruguay. Cuando tuvimos que irnos del Uruguay sabía por qué teníamos que irnos. Es más, digo, los militares fueron una noche a buscarlo a mi padre, una noche de junio de 1972 y por suerte no lo encontraron. Estábamos mi madre y yo nada más en casa. Bueno, mi madre acompañó siempre. Y salimos a la Argentina, llegamos primero, cruzamos de Antofagasta a Salta en un tren, cruzamos la cordillera y luego de Salta a Buenos Aires. En Buenos Aires también tratando de estar un tiempo de tranquilidad, era el año 73, 74, gobierno de Cámpora primero y de Perón después, hasta que muere Perón en julio del 74, las cosas se empiezan a complicar tristemente también en la Argentina y hay que salir de Buenos Aires porque también la vida de mi padre, como la de tantos miles, corría riesgo. Y tenemos la suerte de llegar a Cuba. En octubre del 74 llegamos a Cuba, también yo con mi guitarra. Antes de pasar a Cuba, Sí, perdón la interrupción, sí. me gustaría que me explicaras si pudieras recordar, si pudieras trasladarte a aquellos años, ¿qué sentiste al irte de tu país? Yo recuerdo que tengo, aparentemente, no sé si realmente después uno queda con traumas, pero yo recuerdo que tengo es de que yo no estaba mal. Yo no, en Chile y en Argentina el recuerdo que tengo no es de haber pasado mal.
Ujú, excepto los momentos de tensión, cuando nos echan de Chile, que la cosa estuvo complicada, porque ujú, se podrían haber llevado a todo el mundo preso y en cambio no lo hicieron y por suerte pudimos zafar. Pero yo tengo un buen recuerdo. Quería hacer mención y me olvidé que en Chile, y tiene que ver con la música y con mi guitarra, yo me identifico muchísimo con la música chilena. Me hago de amigos donde vivíamos, gente de mi edad que también le gustaba la música y la guitarra, y yo ahí descubro muchísimas cosas del folclore chileno y latinoamericano que para mí son importantísimas en mi formación musical, ¿no? Es decir, por ujú, supuesto, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayún, ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Víctor Jara, por supuesto. Y eso es importante, también eso sucede un poco en la Argentina, la identificación con gente de aquella época que eran grandes músicos y que forman parte también de lo que fue mi humilde acervo musical, ¿no? Ujú. Este, pero bueno, quería hacer mención a esa parte estrictamente de la guitarra y de la música. Y como te digo, llegamos a Cuba en el 74. Justamente, y por la música, es que un colega de mi padre, un médico cubano muy querido que se llamó Pedro Valdés Vivó, le dice a mi padre: yo me enteré de que tu hijo toca la guitarra y estudió con Daniel Biglietti y eso. Aquí existe la Escuela Nacional de Arte, Ujú. que tiene una escuela de música, bueno, tiene 5 escuelas de música, de teatro, artes plásticas, danza moderna y ballet clásico. ¿Por qué no va ahí? Por qué no que vaya? Tiene que pasar un examen, porque es así, digo, no entra a cualquiera, digamos. Es una escuela de nivel nacional, o sea, gente de todo el país, gente de toda Cuba, jóvenes van a estudiar a lo que se llama la ENA, la Escuela Nacional de Arte. Ya Y instalados en ya Cuba. instalados en Cuba ¿En qué ciudad? en La Habana a partir del Ujú. 74. Y me acompañan a la Escuela Nacional de Arte, un lugar hermosísimo que tardaría mucho rato en describirlo, de los lugares así más espectaculares que he conocido. Más emblemáticos Sí, sí, también. sí, de todo punto de vista, o sea, por el ambiente artístico, su arquitectura, el lugar, etcétera. Y me hacen un examen de guitarra para ver si puedo Ujú. ingresar a la escuela, y apruebo el examen y ingreso a la Escuela Nacional de Arte y sigo estudiando música con grandes maestros que había en la escuela de música, como por ejemplo Isaac Nicola, estaba Leo Brauer que tomaba los exámenes también, y mi maestro en particular, que era el que yo veía todos los días, que se llama Efraín Amador. Esa es un poco la entrada nuestra, o mi entrada a Cuba en el ambiente musical, ¿no? En el ambiente cultural y artístico. Fíjate que yo ya en ese momento tenía solo 15 años. Con 15 años, yo te quería preguntar, a esa edad, plena efervescencia de la adolescencia, intenta trasladarte a ese momento y recordar cómo te veías, cómo te sentías. Contame alguna anécdota, algún recuerdo que tengas de ese momento, si puede ser. La adaptación no era fácil, es decir, desde el punto de vista de lo material, por así decirlo, era increíble todo lo que te daba esa escuela, como Mm, tantas otras, gracias a la revolución, todo lo que te daba para que vos pudieras empezar a ujú, estudiar ahí, ¿no? Es decir, te daba el instrumento, o sea, yo había llegado con mi guitarra, pero me dieron una la guitarra guitarra. nueva que Ujú. pasó a ser mía para siempre. Esa guitarra viajó mucho después, no me acuerdo a quién se la regalé años después porque tuve mejores guitarras. Y te daban la guitarra, esa escuela tenía un uniforme porque también estudiábamos, estábamos en la enseñanza secundaria, entonces Ujú. también, es decir, teníamos una media jornada de estudios de música y otra media jornada de estudios de enseñanza secundaria.
te daban el uniforme, te daban los libros, los cuadernos, los lápices, como te digo, los instrumentos, porque decir, ahí había gente que estudiaba trompeta, había gente que estudiaba contrabajo. Imagínate el tipo que estudiaba contrabajo, iban y le regalaban un contrabajo, que era de él, una trompeta, un clarinete, lo que vos quieras. Quizás de los instrumentos más baratos y económicos era una guitarra. Y entonces la parte material estaba muy bien, pero había que adaptarse a una nueva forma, una nueva forma de hablar. Yo venía de un lugar que se habla como estamos hablando vos y yo ahora. Se habla en rioplatense, digamos. Hablábamos rioplatense, exactamente. Imagínate, no tiene nada que ver cómo hablan los cubanos. Pero yo me fui adaptando, me trataron muy bien. No recuerdo ningún conflicto personal de ningún tipo, éramos adolescentes, pero yo recuerdo, el recuerdo que tengo de mis compañeros y de mis profesores fue de una recepción muy, muy solidaria, muy calurosa, y teniendo en cuenta que había de todo, porque ahí había cubanos que llegaban de Guantánamo, de Pinar del Río, de Matanza, de Ciego de Ávila, de cualquier lado, que iban a estudiar música. Y también en la enseñanza secundaria, ahí yo compartía con otros adolescentes que estudiaban otras cosas. Yo tuve grandes amigos bailarines, por ejemplo, que fueron, ¿cómo decirte? Fueron después figuras en el Ballet Nacional de Cuba. Y grandes amigos músicos también, es decir, como, qué sé yo, Oriente López, que fue director de Afrocuba, por ejemplo, o gente que estudiaba teatro, o gente que estudiaba artes plásticas también. Esa recepción fue muy buena. Yo me adapté, no tengo un recuerdo de haber pasado mal. A lo mejor, sí, algunas bromas o algún chiste por mi forma de hablar, que además yo obviamente fui adaptando el cubano y hoy mismo, si vos querés, a mis 65 años, no lo voy a hacer frente a una cámara, pero yo puedo transformarme inmediatamente y, ¿por qué no? y hablarte. ¿Por qué no? No, chica, deja eso. Bueno, José, sí. Una pregunta. ¿Cómo recordás la adaptación de tus padres a esa sociedad? Eso ya es diferente, Mi padre fue una persona que se adaptó muy rápido. Pienso que también hay una cuestión temperamental ahí. Mi padre era un tipo muy afable, muy, muy educado. Y a él inmediatamente lo adoptaron y lo aceptaron como un trabajador más dentro de la sanidad. Dentro de la sanidad pública, ellos trabajaron en algo que se llamó el Instituto de Medicina del Trabajo, que él fue parte de los que lo creó junto con otros médicos cubanos. Él se integró inmediatamente y además fue muy respetado y muy querido. Yo creo que él trabajó muchísimo. Él estaba muy identificado con todo lo que se hacía dentro de los programas de salud y estaba muy identificado con la revolución. No así mi madre. Mi madre también en cuanto a... No la pasó mal en el sentido de que fue bien atendida y bien acogida, pero ella como ama de casa no trabajó nunca, en el barrio la aceptaron bien, etcétera, etcétera. Ella iba como cualquier ama de casa, iba hacia sus mandados, hacia sus compras, pero ella sintió, ahí seguramente ha pasado con muchísimos padres, con miles y miles de padres a lo largo de todo este exilio latinoamericano que duró tantos años, ¿no? En los años 70 y 80. Pasó que esas parejas, había uno que se adaptaba bien y el otro no. Y en el caso de mi madre, yo recuerdo, esto sí lo recuerdo muy bien, mi madre sufrió muchísimo el exilio, sufrió muchísimo. Mi madre permanentemente quería volver. Su meta en la vida era volver algún día al Uruguay. Y en los primeros años negros de la dictadura uruguaya, cuando no se vislumbraba ninguna salida y todo el mundo pensaba que aquello iba a durar décadas, que por suerte no fue así, claro, ella pasó muy mal. Después, sobre el final del exilio, ya estamos hablando del año
83, 84, 85. ¿Cuántos años después? Claro, son 10, 11, 10. 12, 13 años después, ¿te das cuenta? Ahí ella ya ve que algún día cercanos vamos a volver al Uruguay y ahí cambia un poco, pero ella realmente sufrió. Yo me imagino que mucha gente, como decía recién, habrá pasado esa situación, ¿no? Es decir, donde uno se adaptaba y el otro no. Inclusive eso podía también traer hasta problemas de pareja, ¿no? Que en este caso no los hubo, pero También sí, condiciona mucho el trabajo, ¿no? En exactamente, este caso, exactamente. él tenía una vinculación con la sociedad, con el trabajo, con las personas, Claro, claro. y ella, pues no Y ella sé, se no, y ella vinculaba en un círculo más íntimo, ¿no? tenía, se vinculaba en un círculo más íntimo, efectivamente, de otros compatriotas, de otros uruguayos, de otros Claro, latinoamericanos, amigos argentinos, amigos chilenos, pero claro, no tenía ese contacto cotidiano del trabajo o lo que yo hacía, que era en el estudio, que te permite una integración casi total. Yo al menos considero que yo sí la tuve, y me parece que mi padre también. Este, una vez, muchos años después, ya mi padre muy veterano y yo ya bien adulto, conversando mano a mano, mi padre me llegó a decir que él había vuelto al Uruguay porque quería acompañar a mi madre. Si no, él se hubiera quedado trabajando en Cuba. Era tal su, ¿cómo decir?, su identificación con el proceso político y de la Revolución Cubana que él se hubiera quedado. Entonces él estaba totalmente integrado. Y yo también, pero claro, durante todo ese tiempo siempre se estaba hablando del Uruguay, que había que volver al Uruguay, que algún día la dictadura militar terminará, que no habrá presos políticos, que todos los exiliados podrán volver. Y bueno, y eso sucedió claro, en el año no, 1985. Del 72 al 85 hubo 13 años el de exilio. exilio político obligado, ¿no? Entonces, estamos en el año 85 y vuelven al Uruguay, los tres. Sí, volvemos separados, pero volvemos los tres. Yo vuelvo primero y pocos meses después vuelven ellos ¿Y cómo al fue Uruguay. ese retorno al Uruguay? Ese retorno fue interesante, yo pienso que fue interesante y fue complejo también, porque había como una necesidad de volver, la inmensa mayoría de la gente quería volver, no me atrevo a decir un porcentaje, pero la gran mayoría de la gente quería volver, este, y al volver te encontrabas con un país, en el caso particular de los que habíamos salido casi niños, eh, te encontrabas con un país prácticamente desconocido. Es decir, por supuesto que tenías recuerdos, había algunos familiares que habían quedado en el Uruguay, etcétera, y amigos, pero había muchas cosas que en esos 13 años habían cambiado. Es que, de hecho, por supuesto, 13 años de dictadura militar transformaron al Uruguay y transformaron a su gente también. Entonces, claro, para mí, con 25 años que tenía, es decir, yo me sentía identificado en un montón de aspectos porque debo, debo reconocerlo humildemente que fuimos a militar políticamente, a hacer cosas políticamente, acertadas o no, pero las hicimos dentro de diferentes movimientos o partidos de izquierda, pero esa parte era satisfactoria, digamos, pero claro, por otro lado había un país desconocido y yo venía de Cuba, una sociedad completamente diferente a la sociedad uruguaya, en muchísimos sentidos, y ese retorno no fue fácil. Eh, yo debo reconocer en lo personal que hubo gente que yo no conocía y que conocí en ese momento y que me ayudó mucho. Es decir, hubo gente, me pasó a mí y le pasó a otros compañeros, hubo gente que muy solidariamente nos recibieron y entendieron la dificultad que teníamos, digamos, de adaptarnos a esa nueva realidad Ujú. que en algunos aspectos era bastante desconocida. Se podría considerar que es
otra adaptación, porque es volver a un país que es propio, pero que a la vez es diferente al país que dejaste hace 12 años, en preadolescencia, adolescencia, con la adaptación en Argentina y en Chile, y luego la vuelta en Uruguay, a Uruguay joven, con 25, una nueva adaptación. Sí. El proceso que vivimos, Mario Benedetti, genialmente le llamó el desexilio. El desexilio, ¿no? sí. Y sí, claro, es... ¿Podrías contar cómo era la relación con Mario Benedetti? Porque me lo has comentado y me gustaría que lo contaras aquí para todas las personas. Bueno, mi padre fue muy amigo de Mario Benedetti. Sobre todo esa amistad se fortaleció en el exilio justamente, y sobre todo en Cuba. Mario trabajaba en Casa de las Américas, en La Habana, una persona muy, muy querida y muy respetada por todos los cubanos y por todos nosotros. Y ahí se estableció una relación de amistad muy, muy íntima, y de rebote yo también obtuve, digamos, la posibilidad de tener esa relación con Mario y de haber estado con él compartiendo múltiples veces. Y me habías comentado que era paciente de tu padre. Claro, porque además justamente con otro colega amigo le trataban el asma a Mario, que toda su vida fue asmático y asmático jodido, ¿no? Con muchos problemas. Y bueno, fue una relación muy linda. Qué lejos está mi tierra, y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma. Los mismos hombres esperan. Bueno, esta es una vieja canción de mi profesor y amigo Daniel Biglietti, uruguayo, que seguramente todos conocen, y a lo mejor es una buena manera de empezar a contar estas historias, ¿no? De inmigrantes